Capítulo 8. Vectores de lectura y relación direccional. Introducción. Este capítulo se enfoca a un aspecto fundamental en la narrativa gráfica, que es la dirección de la lectura. Con ello, es necesario mencionar que el factor cultural es determinante, como lo refieren varios teóricos y dibujantes al respecto, como José Dieguez 1988-28, Will Eisner 1990-43, M.C. Cloud 1991-14 o Millidge 2009-35. El factor antes-después en la historieta es resultado de la escritura y lectura occidental, existiendo obviamente diferencias en otras culturas, en las cuales el proceso de lectura es distinto. Ejemplo de ello es la dirección de lectura en la cultura árabe o la oriental. Es entonces que la característica secuencial o narrativa es un ejemplo del condicionamiento cultural. Es decir, guarda o mantiene un orden de lectura la narrativa gráfica o de las imágenes, bastante similar a cómo se realiza la lectura de un texto de letras. Lectura narrativa. Se mencionó en capítulos anteriores que este tipo de lectura se caracteriza por ser lineal, temporal, diacrónica, secuencial, lógica como una numeración, por ejemplo. Su esquema de lectura inicia en el extremo superior izquierdo y concluye en el extremo inferior derecho. Su estructura de lectura es muy similar a una Z. Lectura descriptiva. En cambio, en esta modalidad, la línea de indicatividad, como también se le denomina a esta dirección de lectura, tiene las siguientes características, que también ya se han mencionado en diversos capítulos anteriores. Es simultánea, similar a la lectura de una fotografía instantánea. Cuenta con dos modalidades. Jerárquica. Se caracteriza porque su lectura da inicio con algún elemento que destaca a la mirada del lector, ya sea por el color, escala, disposición, continuando la lectura con los elementos que gradualmente fueron menos llamativos a la mirada. Es decir, va de mayor a menor. B. Homogénea. Se caracteriza porque su lectura es arbitraria, ya que los elementos que contribuyen a la composición son bastante similares en color, escala, disposición, etc. Es esta cualidad de homogéneo o incluso en casos de caótico, que la lectura genera una sensación ya sea de monotonía o bien, de caos. Vectores de lectura. Estos recursos constituyen la relación que guardan todos y cada uno de los elementos de una composición, a partir de la orientación de los cuerpos, rostro, miradas, ojos, brazos, atención. Es decir, a quién miran o hacia dónde se proyectan esas fuerzas reales o imaginarias de esos cuerpos. Están presentes principalmente en las composiciones con lectura descriptiva. Incluso es posible afirmar que la composición de cada uno de los paneles o viñetas son como cápsulas descriptivas, que posteriormente se van articulando con una estructura secuencial o narrativa, ya que los contenidos de las viñetas utilizan para su composición los vectores de lectura. Entonces se reitera que las composiciones descriptivas se constituyen de un solo panel, y la estructura narrativa las articula. Método de referenciación. El RICH. Este es un recurso que se caracteriza en que su lectura visual requiere de indicadores que orienten de manera directa la interpretación del lector. Un ejemplo de ello, es la disposición de los globos de texto de una página de una historieta. Generalmente se caracterizan como si fueran flechas que dan indicaciones específicas. Recorrido visual. Eye tracking. Como su nombre lo indica, es el movimiento ocular que se genera al observar una imagen. Es decir, es una trayectoria, como si fuera una línea que registra el recorrido visual. Algunas de esas modalidades de recorrido visual son las siguientes. A que registra zonas como si fuera una especie de marcador o plumón que insiste en señalizar dónde se fija la mirada, simulando dejar manchas mayores donde hubo una mayor atención del lector, y dejando manchas mínimas o incluso nulas, donde la atención fue nula también. B. Que registra recorridos como si fuera una flecha, ya sea lineal o ramificada, y que también indica puntos de mayor atención, así como también los de nula atención. Esta condición de la percepción es fundamental para la lectura de la imagen dentro de la narración y descripción gráfica, ya que nos permite identificar de qué modo generar composiciones adecuadas a lo que queramos desarrollar, así como para tener un mayor control de las zonas de más atención dentro de nuestra composición de página y viñeta. Lectura de viñeta y página. Los recursos relacionados a la lectura de la imagen mencionados son visibles, tanto dentro de la composición en la viñeta, como fuera, es decir, en la composición de la página. Ya sea en la modalidad de composición narrativa o descriptiva. Otro aspecto que es vital reiterar, ya se mencionó: entre más grado de detalle o realismo posea una viñeta o página, mayor será el tiempo de lectura, a diferencia de espacios en blanco o minimal o sencillos. M.C. Cloud hace algunas observaciones al respecto. 1993-90. Raccord o continuidad. Este recurso es la continuidad de lectura entre una página y otra. Es decir, se asemeja al efecto Zeigarnik o continuará.
También es conocido en el campo de la narración como cliffhanger. Este recurso tiene la finalidad de generar suspenso en el lector al momento de continuar la lectura de otra página o bien del siguiente episodio. Movimiento barra tiempo barra desplazamiento. A continuación, se citan algunos moduladores de tiempo o recursos narrativos que generan la sensación de expansión, compresión o incluso pausa dentro de la narración del proyecto. Pueden consultarse más datos en el capítulo Moduladores de tiempo. Ralentí. Este recurso narrativo se caracteriza por desacelerar la narración, ya que desglosa la acción en varios paneles adicionales. Es decir, expande el tiempo. También el desglose puede ser a progresivo varios paneles. B. Transitivo. Se descompone el elemento en movimiento, lo simula con líneas cinéticas. C. Por metalepsis es similar al progresivo, es decir, descompone la acción en varios paneles, pero la diferencia es que en lugar de presentarlos de manera desglosada, los unifica todos en un solo panel. El efecto es similar a como si apareciera un elemento en acción, desplazándose en el espacio, como si fuera un registro de movimiento o instantáneas. De cromático o tonal. La desaceleración se produce por un desglose secuencial en el que el conjunto de viñetas simulan un cambio de color madurar un fruto, o bien de oscuro a claro el amanecer visto desde una ventana. Abismación o por zoom in barra zoom out. Esta modalidad de recorrido se caracteriza por una lectura frontal o inversa de adelante hacia atrás o viceversa. Similar al caer en un abismo, también el efecto es similar al zoom in barra zoom out. Mediante este tipo de desglose puede utilizarse esta modalidad de ralentí, es mucho mejor el efecto si lo justifica el argumento. Decoupaje analítico cerrado o sintético abierto. Este recurso desglosa un elemento ejemplo. Un personaje, en un conjunto de encuadres. Uno por viñeta. El efecto puede variar de acuerdo a la composición de página, así como a la dimensión de todas y cada una de las viñetas. Existen dos tipos principales a analítico. Este consiste en que los encuadres son en la modalidad de primerísimo plano o cerrados, lo cual genera un efecto psicológico, intimista o dramático. B. Sintético. Este consiste en que los encuadres son en la modalidad de planos abiertos, generales o panorámicos, lo cual genera un efecto dinámico, de referencia, de ambientación espacial, geográfica, simular movimientos de cámara como paneos, etc. Tracking equivalente al movimiento de cámara que no tiene un eje fijo. Es decir, no gira, sino que es más dinámico, puede simular seguir al personaje, es móvil, libre. Panning equivale al movimiento de cámara de izquierda a derecha o viceversa, pero cuenta con la particularidad de que gira en su propio eje, es inmóvil. En la historieta es similar al efecto ralentí en cuanto al desplazamiento de la mirada del lector, pues recorre la composición de la viñeta, la cual para la aplicación de este recurso debe ser horizontal para reforzar el efecto. Tilt up barra tilt down equivale al movimiento de cámara de arriba hacia abajo y viceversa. En la historieta es similar al efecto ralentí en cuanto al desplazamiento de la mirada del lector, pues recorre la composición de la viñeta, la cual para la aplicación de este recurso debe ser vertical para reforzar el efecto. 40 crane up barra crane down. Este recurso equivale al acercamiento extremo. Esa es la diferencia con el recurso del tilt up barra tilt down. En la historieta es similar al efecto ralentí en cuanto al desplazamiento de la mirada del lector, pues recorre la composición de la viñeta, la cual para la aplicación de este recurso debe ser vertical para reforzar el efecto. Elipsis. Contrario al recurso de la ralentización que agrega paneles para desacelerar la narración, la elipsis reta o quita paneles de manera estratégica, esto con objeto de seleccionar los más significativos de acuerdo a la finalidad de la narración. Con este efecto de la elipsis al quitar paneles o tiempos no importantes, la narración se acelera, es decir, se vuelve más dinámica. Este recurso se debe utilizar para escenas de acción, si es que así se requiere, o bien estudiar todos los recursos mencionados, para saber cuál refuerza nuestra narración gráfica. Repetición barra pausa. Este recurso consiste en repetir un panel. Este efecto de repetición, desacelera, o bien, puede dar la sensación de pausa. Este recurso es perfecto si la historia requiere mostrar monotonía, aburrimiento o bien, espera eterna. Este recurso puede utilizarse en dos modalidades: a repetir exactamente la misma viñeta. Aquí puede haber muchas posibilidades, ya sea repetir el diálogo, dejar que transcurra el diálogo, hacer leves variaciones, etc. B. Repetir la misma situación, solo que en lugar de replicar exactamente la misma viñeta, es mostrar la situación pero desde diversos ángulos o encuadres. Esta modalidad enriquece mucho la pausa, lo cual la emparenta con la ralentización. Estilema. Este recurso narrativo consiste en ocultar, es decir, nos muestra una imagen que no corresponde necesaria o directamente a lo que está mostrando la información verbal.
Tiene la particularidad de que para que sea mucho más efectivo este recurso, debe fundamentarse o justificarse su uso, de acuerdo al argumento de la narración. Ejemplo: viñeta en negro total. Diálogo: didascalia esperaba, lentamente el sonar de su despertador.